Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sorpresas agradables y momentos de conexión genuina. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos tiene a todos con el alma en vilo, con los nervios a flor de piel y la mente trabajando horas extras. Vamos a desgranar un momento crucial, un giro inesperado que ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué diablos pasó realmente? Hoy vamos a sumergirnos en la reacción de Demet al regalo de anillo de Gulden. Sí, han oído bien. Un simple anillo o un gesto aparentemente inocente, desencadenó una tormenta de emociones y especulaciones que pocos vieron venir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de este acontecimiento, a desentrañar cada hilo de este misterio y a tratar de descifrar todas las capas de significado, las emociones ocultas y las posibles ramificaciones que este insólito intercambio podría acarrear. Si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse, hacer esa pequeña marca que nos une y activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis detallados, nuestras disecciones de momentos clave y, por supuesto, nuestros chismecitos jugosos que siempre les mantienen al tanto de lo que realmente importa. Este suceso, el regalo de un anillo por parte de Gulden a Demet, ha generado un torbellino de especulaciones y un debate acalorado en las redes sociales y entre los fervientes seguidores de estas narrativas que tanto nos atrapan. A simple vista, en la superficie de las cosas, podría parecer un acto de afecto desinteresado, un gesto de amistad sincera y profunda, o incluso algo más íntimo y significativo que trasciende las convenciones. Sin embargo, la forma en que Demet reaccionó, bueno, esa es precisamente la clave de todo el asunto, el epicentro de nuestra investigación de hoy. No fue una reacción cualquiera, no fue un simple muchas gracias efusivo, ni una sonrisa encantada y complacida. Fue algo que nos hizo levantar las cejas colectivamente, pausar el vídeo con incredulidad y preguntarnos con insistencia qué estaba pasando realmente detrás de esa fachada, de esa máscara de compostura que a veces llevamos puesta. ¿Era sorpresa genuina, abrumadora? ¿Se sintió incómoda, fuera de lugar? ¿O quizás había una semilla de desconfianza plantada en su interior? O tal vez, y esta es la posibilidad más desconcertante, era algo completamente distinto, algo que ni siquiera habíamos empezado a considerar. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y contextualizar la situación con la mayor precisión posible. Debemos recordar, y es fundamental para nuestra comprensión, la dinámica que ha existido y que aún existe entre Demet y Gulden. ¿Cómo se relacionan habitualmente? ¿Existe ya una tensión subyacente, una corriente subterránea de fricción que quizás solo los más observadores hemos podido percibir? ¿Hay un historial de malentendidos, de promesas incumplidas, de expectativas rotas entre ellas? Porque, seamos honestos, estos gestos, especialmente uno tan cargado de simbolismo como un anillo, a menudo no ocurren en el vacío. Vienen cargados de historia, de experiencias compartidas, de batallas ganadas y perdidas, y de expectativas que a veces se alzan demasiado. Si Demet y Gulden tienen una relación marcada por la rivalidad, por ejemplo, o por una competencia constante, un regalo así podría ser interpretado de maneras radicalmente diferentes por Demet. Quizás Demet vio el anillo no como un presente de buena fe, sino como un movimiento estratégico, una forma sutil de Gulden de intentar ganarse su favor, de manipularla para sus propios fines, o de demostrar su poder y su influencia de una manera que Demet considera inapropiada o incluso amenazante. Y luego está el anillo en sí. No podemos pasar por alto este detalle crucial. Era un anillo particularmente ostentoso, llamativo que brillaba con una intensidad desmesurada. O quizás tenía algún significado especial o simbólico que nosotros, como espectadores, podríamos haber pasado por alto en un primer momento. A veces el valor monetario de un objeto o su diseño intrincado pueden decir tanto, o incluso más, que las palabras más elocuentes. Un anillo de compromiso, por ejemplo, tendría implicaciones completamente diferentes a un simple detalle, una baratija sin mayor trascendencia. Era un anillo que Demet ya había visto antes, quizás relacionado con alguien más, con una persona del pasado de alguna de ellas. Las posibilidades son infinitas y cada pequeño detalle es crucial, es una pieza de un rompecabezas, para entender la magnitud real de esta reacción tan inusual. La reacción de Demet fue, según los testigos presenciales y las imágenes que hemos podido examinar minuciosamente, una mezcla de incredulidad palpable y, diríamos, una especie de desconcierto profundo, casi existencial. No es que gritara de sorpresa, ni que se enfadara de forma explosiva, no. Fue algo mucho
Sutil, pero infinitamente más potente en su impacto. Una pausa prolongada, una mirada que se perdió en el horizonte, como si buscara respuestas en un lugar inalcanzable, una incapacidad momentánea para articular una respuesta coherente, para encontrar las palabras adecuadas. Es como si el regalo la hubiera tomado completamente por sorpresa, pero no de una forma positiva, no de esa manera que te llena de alegría y gratitud. Fue una sorpresa que la descolocó, que la hizo dudar de sus propias percepciones, de sus juicios, o quizás de las verdaderas intenciones de Guldem. Podríamos plantearnos una hipótesis muy plausible, que Demet se sintió abrumada por el gesto. Quizás Guldem, en su afán de agradar, de ser aceptada, o de conseguir algo de Demet, se excedió con el regalo. Tal vez Demet es una persona que valora la sencillez por encima de todo, que prefiere los gestos pequeños pero significativos, y un regalo tan llamativo, o que ella percibió como llamativo, la puso en una situación incómoda. Incómoda porque no sabía cómo manejarlo ni qué significaba realmente. O tal vez, y esta es la interpretación que más intriga y que más preguntas genera, Demet vio en ese anillo una trampa. Una forma astuta de Guldem de atarla, de comprometerla de alguna manera, de hacerla sentir en deuda, de crear una obligación que Demet no deseaba. Imaginen la escena. El ambiente cargado de una expectación casi eléctrica, la tensión palpable en el aire, casi se podía cortar con un cuchillo. Guldem, probablemente con una sonrisa de anticipación que denotaba seguridad, ofreciendo el regalo con un aire de generosidad. Y Demet, en ese instante, en ese preciso segundo, su mundo se detiene por completo. Su rostro, que suele ser tan expresivo, tan elocuente en sus emociones, se queda en blanco, inmutable. Sus ojos, que normalmente reflejan una gran inteligencia, una picardía cautivadora y una vivacidad innegable, se vuelven opacos por un instante, como si estuviera procesando una información que no encaja en absoluto con su realidad, con su visión del mundo. Esta desconexión visual, este momento de vacío, de ausencia de respuesta, es lo que realmente nos dice con una certeza aplastante que algo importante, algo profundo y significativo, está ocurriendo en su interior. Si analizamos a fondo el lenguaje corporal de Demet, que es un indicador potentísimo, casi infalible, de lo que sucede en nuestro mundo interior, de nuestras emociones más profundas, Demet podría haber mostrado otros signos sutiles, pero reveladores. Quizás un ligero temblor en sus manos, casi imperceptible, un movimiento involuntario de cabeza que denotaba duda o confusión, o una contracción en los músculos de la mandíbula que delataba tensión reprimida. Estos pequeños detalles, que a veces pasan desapercibidos para el observador casual, son la clave para descifrar la verdad, para acceder a las capas ocultas de la realidad. El hecho de que no hubiera una reacción efusiva de alegría, como cabría esperar si el regalo fuera genuinamente bien recibido y apreciado, nos indica, con una contundencia abrumadora, que sus emociones estaban navegando en un territorio completamente diferente, un territorio desconocido para nosotros. Otra posible interpretación, que añade una capa de complejidad emocional a este ya intrincado escenario, es que Demet, al recibir el anillo, recordó algo. Quizás ese tipo de anillo en particular, o el gesto de regalar un anillo en sí, la transportó de vuelta a un momento pasado, a una experiencia negativa, dolorosa o incluso traumática. Podría ser que haya asociado, a lo largo de su vida, este tipo de regalos con manipulación, con decepción, con traición o con alguna otra forma de daño emocional en el pasado. En ese caso, su reacción no sería necesariamente contra Guldem directamente, sino una respuesta condicionada, un reflejo de un patrón aprendido, una respuesta a un fantasma del pasado que se materializa en el presente. Esto añadiría una dimensión de tragedia a este asunto, convirtiendo un momento aparentemente simple y cotidiano en una confrontación inesperada con sus propios miedos y dolores pasados. También debemos considerar el factor sorpresa, un elemento que a menudo altera nuestras reacciones más allá de lo que podríamos prever. A veces las personas reaccionamos de forma extraña, de manera inusual, cuando estamos genuinamente sorprendidas, especialmente si esa sorpresa no es del todo placentera, si nos saca de nuestro estado de confort. Demet podría haber estado esperando otra cosa completamente diferente, algo más mundano, o tal vez no esperaba ningún regalo en absoluto en ese momento. En ese contexto, la llegada de un anillo, un objeto con tanto peso simbólico y emocional, la habría pillado completamente desprevenida, sin un guión preparado, sin saber cómo reaccionar o qué decir. Pero volvamos a la idea de la trampa, la hipótesis de la manipulación. Si Guldem tiene un historial conocido de ser ambiciosa, calculadoramente ambiciosa.
O manipuladora en sus relaciones. Entonces Demet, como persona perceptiva que es, podría haber leído el anillo como una forma de Gulden de intentar controlarla, de establecer un vínculo que le beneficie, de crear una red de la que Demet no pudiera escapar fácilmente. Demet, al ser una persona con una gran perspicacia, con una mente aguda y quizás con una fuerte voluntad propia, habría detectado esa posible intención oculta y su reacción sería una forma de defensa, de mantenerse a distancia de algo que percibe como peligroso, restrictivo o que la pondría en una posición desfavorable. La conversación posterior, si es que la hubo, sería de vital importancia, un punto de inflexión crucial en nuestra comprensión de lo sucedido. ¿Qué dijo Gulden para explicar el regalo? ¿Fue directa y sincera en sus explicaciones, o evasiva, tratando de ocultar sus verdaderas intenciones? ¿Intentó justificarlo de alguna manera, quizás minimizando su importancia o exagerando su significado positivo? Y lo más importante, ¿cómo respondió Demet a sus explicaciones? Si las respuestas de Demet fueron cortas, monosilábicas, evasivas, o si su mirada seguía mostrando esa profunda incomodidad que hemos notado, eso confirmaría nuestra sospecha de que no todo estaba bien, de que algo más profundo y turbio estaba en juego. Este incidente, en última instancia, nos enseña mucho sobre las complejidades intrincadas de las relaciones humanas, sobre los matices que a menudo pasamos por alto en nuestras interacciones diarias. Los regalos, que a menudo se utilizan como herramientas para expresar afecto, amor, gratitud o aprecio, también pueden ser, y a menudo son, utilizadas como herramientas de poder, de manipulación o como detonantes de conflictos latentes que han estado hirviendo bajo la superficie durante mucho tiempo. La forma en que recibimos y reaccionamos a estos gestos, a estas ofrendas, revela mucho sobre nuestra propia historia personal, nuestras inseguridades más profundas, nuestras expectativas no cumplidas y nuestras necesidades emocionales. La reacción de Demet al regalo de anillo de Gulden es, sin duda, un claro y potente ejemplo de cómo un objeto material, aparentemente simple, puede desatar una cadena de emociones complejas, de pensamientos intrincados y de interpretaciones contradictorias que van mucho más allá de su valor material intrínseco. Es un recordatorio contundente de que en las interacciones humanas, la intención real detrás de un gesto, la motivación oculta, es tan importante o incluso más importante que el gesto en sí mismo. Y que las reacciones, esas manifestaciones externas de nuestro mundo interior, a menudo son un reflejo fiel de un universo interior complejo, de un tapiz de experiencias y emociones que solo los más observadores, los más empáticos, podemos empezar a desentrañar y comprender. Podríamos incluso aventurarnos a especular sobre si este evento tendrá consecuencias a largo plazo en su relación. ¿Se distanciarán Demet y Gulden a partir de ahora? ¿Intentará Gulden, quizás con torpeza o con astucia, arreglar las cosas y salvar la situación? ¿O es este el principio de una nueva fase en su dinámica, una fase donde la desconfianza se ha instalado de forma permanente, erosionando los cimientos de su vínculo? El futuro nos dirá, el tiempo siempre revela la verdad, pero lo que es innegable, lo que podemos afirmar con total certeza, es que este momento ha marcado un antes y un después, un punto de inflexión que cambiará para siempre la forma en que se ven y se relacionan. En resumen, hemos explorado una multitud de facetas de la impactante, la desconcertante reacción de Demet al regalo de anillo de Gulden. Hemos transitado desde la posibilidad de una sorpresa genuina pero incómoda, pasando por la evocadora idea de un recuerdo traumático que resurge del pasado, hasta la más intrigante y cautivadora hipótesis de una trampa, una estratagema de manipulación. Hemos analizado con detenimiento la vital importancia del contexto, la sutileza reveladora del lenguaje corporal y la influencia determinante de la historia previa entre ambas mujeres. Lo que queda claro, lo que emerge con fuerza de este análisis exhaustivo, es que no fue una simple reacción de alegría o gratitud, sino un complejo cóctel de emociones, de dudas, de miedos y de reflexiones que nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Y eso, para nosotros como analistas y observadores de la vida, es lo más fascinante y estimulante. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan detallado, de esta disección minuciosa, y sobre todo, que les haya resultado intrigante y les haya hecho pensar. Me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores, cuáles son sus propias teorías y conclusiones. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón, el motivo oculto, de la reacción de Demet? ¿Tienen ustedes alguna experiencia similar con regalos que desencadenaron emociones inesperadas, que los tomaron por sorpresa y los hicieron cuestionarse todo? Déjenme sus comentarios abajo en la sección destinada para ello, estoy deseando leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas.
Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado útil e interesante, no olviden darle un buen me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos motiva a seguir creando contenido de calidad, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este, más análisis profundos y, por qué no, más chismes jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos, cuídense mucho y manténganse curiosos.